El 20 de julio de 1969, a las 4:17 de la tarde, hora del este, el módulo lunar Eagle tocó la superficie de la Luna. Neil Armstrong pronunció las palabras que todo el mundo conoce. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Las cámaras de televisión transmitieron en directo a 530 millones de personas. El mundo celebró. La humanidad había llegado a la Luna. Pero hay algo que casi nadie sabe. 4 minutos antes de ese aterrizaje, en la sala de control del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, un ingeniero de 26 años llamado Jack Garman estaba sudando frío frente a su consola. La computadora del módulo lunar acababa de disparar una alarma que nadie había visto antes en una misión real. Código 1202. Nadie en la tripulación sabía exactamente lo que significaba en ese momento. El controlador de vuelo, Steve Bales, también de 26 años, tenía exactamente 2 segundos para decidir, abortar el aterrizaje o continuar. Si elegía mal, 2 astronautas podían morir. Esa alarma sonó 6 veces más durante el descenso, y esa serie de alarmas críticas en los últimos 4 minutos de la misión más importante de la historia, no fue el único momento en que el programa Apolo estuvo a punto de colapsar. Fue uno de muchos, porque detrás de la imagen pulida que todos recordamos, hubo incendios, explosiones, circuitos rotos, casi colisiones y decisiones tomadas en segundos que pudieron terminar de formas muy distintas. Y entender esos momentos no disminuye lo que la NASA logró, los hace más grandes. Bienvenidos a Pasado Censurado, donde el pasado aún guarda secretos. Para entender los fallos del programa Apolo, primero necesitas entender el ambiente en el que fue construido. El 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy se paró frente al Congreso de los Estados Unidos y dijo algo que nadie en la NASA había pedido, que nadie había calculado como posible en ese plazo y que cambió todo. Esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. En ese momento, Estados Unidos había mandado a un humano al espacio durante exactamente 15 minutos. Solo 15. El vuelo suborbital de Alan Shepard, el 5 de mayo de 1961, apenas 3 semanas antes del discurso de Kennedy. La Unión Soviética, en cambio, había enviado a Yuri Gagarin a orbitar la Tierra entera el 12 de abril de ese mismo año. La brecha era enorme, el plazo absurdo y el dinero inconmensurable. El programa Apolo costaría el equivalente a 288,000 millones de dólares actuales. Bajo esa presión política, presupuestaria y temporal, la NASA construyó el Saturno V, el cohete más poderoso jamás fabricado, y desarrolló el módulo de comando y el módulo lunar en paralelo, en un tiempo que hoy cualquier ingeniero aeroespacial calificaría de temerario. Y las consecuencias de esa prisa se vieron muy pronto. El 27 de enero de 1967, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, 3 astronautas estaban dentro de la cápsula del Apolo 1, sentados en sus asientos, completamente equipados, realizando un ensayo general sin combustible. Era una prueba de rutina. El cohete no estaba cargado, no había riesgo de explosión. Sin embargo, Virgil Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee murieron esa tarde. A las 6:31 de la tarde, hora local, los operadores de tierra escucharon una voz. Se cree que fue Grissom, que decía: "Fire, we've got a fire in the cockpit." Fuego, hay fuego en la cabina. 16 segundos después, la transmisión se cortó. Los técnicos tardaron 5 minutos en abrir la escotilla. Para cuando lo lograron, era demasiado tarde. La investigación posterior reveló que el incendio fue alimentado por una atmósfera de oxígeno puro al 100%, a una presión superior a la atmosférica normal. En esas condiciones, casi cualquier material arde. Los cables eléctricos en la cápsula tenían protecciones inadecuadas. Había más de 30 metros de cableado con problemas identificados antes del ensayo. Y la escotilla, crítico detalle, se abría hacia adentro, lo que hacía imposible abrirla desde dentro si la presión interior era alta.
Algunos de esos problemas habían sido reportados. Grissom mismo, conocido por ser directo y exigente, había colgado un limón, símbolo estadounidense de producto defectuoso, en la maqueta de entrenamiento semanas antes, en señal de protesta por la calidad del trabajo. El informe de la comisión investigadora, publicado en abril de 1967, fue devastador. Señaló negligencia en el diseño, deficiencias en el control de calidad y una cultura organizacional donde la presión de los plazos había empezado a pesar más que la seguridad. Y aquí viene la primera pregunta que vale la pena plantear. ¿Fue ese incendio un accidente evitable? ¿O era el resultado previsible de una organización que priorizaba el calendario por encima de cualquier otra cosa? La respuesta, según el propio informe y el testimonio posterior de ingenieros de la NASA, es que fue evitable. Los documentos internos muestran que había preocupaciones técnicas que no escalaron adecuadamente, que algunas advertencias se ignoraron, no por malicia, sino por algo quizás más peligroso, por inercia burocrática y por la certeza psicológica de que el sistema funcionaría. El accidente del Apolo 1 retrasó el programa 18 meses. Obligó a rediseñar la cápsula casi por completo. Cambió la atmósfera interior de oxígeno puro a una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Y supuestamente transformó la cultura de seguridad de la NASA. Supuestamente. Después del Apolo 1, la NASA realizó 11 vuelos no tripulados para probar los sistemas, desde el Apolo 4 hasta el Apolo 6. Fueron misiones de ingeniería pura: lanzar, medir, identificar problemas, corregir. Y los problemas no dejaron de aparecer. El Apolo 6, en abril de 1968, fue el segundo vuelo de prueba sin tripulación del Saturno V. Y durante el ascenso, 2 de los 5 motores J-2 de la segunda etapa se apagaron prematuramente. El cohete llegó a una órbita incorrecta. La computadora compensó, pero si hubiera sido una misión tripulada en esas condiciones, el vuelo habría sido comprometido. Los ingenieros identificaron el problema como POGO, un fenómeno de oscilación de combustible en las tuberías que puede crear vibraciones destructivas. Lo corrigieron y declararon el sistema listo. 4 meses después, el Apolo 7 llevó a la primera tripulación al espacio en el programa Apolo. Esto es importante entenderlo bien, porque aquí está uno de los patrones que se repite a lo largo del programa Apolo: identificar un fallo, aplicar una solución técnica y seguir adelante con una confianza que a veces la evidencia aún no justificaba por completo. No es irresponsabilidad, es ingeniería bajo presión extrema, pero es un patrón. El Apolo 8, en diciembre de 1968, fue una de las misiones más audaces. Frank Borman, James Lovell y William Anders se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna. La misión fue un éxito brillante. Sin embargo, durante el vuelo, Borman sufrió un episodio de náuseas y vómitos severos que lo dejó incapacitado temporalmente. El origen fue debatido. ¿Era una pastilla para el sueño que tomó sin comunicárselo a la NASA? ¿Una reacción al ambiente de la nave? ¿Algo relacionado con la radiación de los cinturones de Van Allen que cruzaron? La respuesta oficial fue que fue una reacción a la medicación. Borman lo confirmó posteriormente. Pero el episodio ilustra algo que la NASA manejó con suma discreción durante todo el programa. La salud de los astronautas en el espacio profundo era, en muchos aspectos, tierra desconocida. Nadie había estado a esa distancia antes. Los modelos de radiación eran teóricos. Los efectos del espacio profundo en el cuerpo humano eran parcialmente conocidos. Y eso no detuvo a nadie. Llegamos al 16 de julio de 1969. El Apolo 11 despega del Kennedy Space Center. Armstrong, Aldrin y Collins. La misión para la cual todo lo anterior había sido preparación. Y durante los primeros días del viaje, todo va bien. Pero el 20 de julio, en los momentos finales del descenso del módulo Eagle hacia la superficie lunar, ocurre algo que no estaba en el plan. A unos 1800 metros de altitud, la computadora de navegación del módulo lunar, el AGC, Apollo Guidance Computer, diseñado en el MIT, dispara la alarma 1202. Esta alarma indicaba un Executive Overflow. En términos simples,
La computadora estaba recibiendo más tareas de las que podía procesar simultáneamente y estaba reiniciando sus procesos en cascada para poder seguir funcionando. En términos prácticos, la computadora que estaba pilotando el descenso a la Luna se reiniciaba cada pocos segundos. Lo que muchas personas no saben es lo que causó esa sobrecarga. El radar de cita, el Rendezvous Radar, que servía para localizar el módulo de comando en órbita en caso de abortar el aterrizaje, había quedado encendido durante el descenso. No debía estar activo en ese momento. Estaba consumiendo ciclos de procesamiento de la computadora innecesariamente. Aún hoy existe un debate técnico sobre por qué quedó encendido. Algunos ingenieros sostienen que fue un error del procedimiento, otros que fue una decisión consciente de Aldrin para tener esa opción de escape disponible en todo momento. El propio Aldrin ha dado versiones diferentes en distintos años. Lo que sí está claro es que nadie en Houston ni en el módulo desconectó el radar durante el descenso, y la computadora luchaba para mantener las funciones críticas activas a pesar de esa carga adicional. Jack Garman, el ingeniero de 26 años que mencionamos al inicio, había preparado una lista manuscrita con todos los códigos de alarma posibles y qué hacer con cada uno. Esa lista no era un documento oficial, era su propia nota de trabajo, y gracias a esa lista, en 2 segundos, pudo decirle al controlador Steve Bales que la alarma 1202 era Go, continuar, siempre que no se repitiera con demasiada frecuencia. Se repitió 6 veces más. Cada vez, Garman dio luz verde. ¿Fue la decisión correcta? Sí. La computadora estaba manejando bien la sobrecarga. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. El descenso continuó. El aterrizaje se produjo. Pero aquí está la contradicción que vale la pena sostener un momento. La misión más importante de la historia de la exploración espacial dependió, en sus minutos finales, de una nota manuscrita de un ingeniero de 26 años que ni siquiera formaba parte del protocolo oficial. Y eso no es todo. Con las alarmas sonando, con la computadora al límite, Armstrong miró por la ventana y vio algo más. El lugar al que la computadora los estaba llevando era un cráter de unos 200 metros de diámetro, bordeado de rocas del tamaño de automóviles. No era un lugar de aterrizaje viable. Armstrong tomó el control manual, extendió el vuelo más allá del punto de descenso calculado, buscando terreno plano. El módulo lunar llevaba combustible para aproximadamente 2 minutos de vuelo en ese modo. Cuando el Eagle finalmente tocó la Luna, el indicador de combustible señalaba entre 17 y 29 segundos de propelente restante. 17 segundos. Si el motor no hubiera encendido en ese momento exacto, si Armstrong hubiera tardado 15 segundos más en encontrar el lugar, no habría habido aterrizaje en la Luna ese día. Podemos hablar durante horas de los momentos críticos del Apolo 11, pero hay 2 episodios más que necesitan estar en esta conversación para tener el cuadro completo. El primero lo conoces, el segundo probablemente no. Apolo 13. 11 de abril de 1970. James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise despegan hacia la Luna. Es la tercera misión con aterrizaje previsto. El 13 de abril, a las 9:07 de la noche, hora del centro, Swigert realiza una actividad de rutina: agitar los tanques criogénicos de oxígeno para mezclar el contenido. 56 segundos después, el tanque número 2 explota. El pantallazo de la situación es brutal. El módulo de servicio pierde su fuente principal de energía, el oxígeno para respirar y el agua. La misión de aterrizaje se cancela. La tripulación se refugia en el módulo lunar, diseñado para 2 personas durante 2 días, y lo convierte en bote salvavidas para 3 personas durante 4 días. Lo que la película de Ron Howard de 1995 capturó bien, pero que merece más detalle, es la causa raíz. El tanque de oxígeno número 2 del Apolo 13 había tenido una historia problemática antes del lanzamiento. Originalmente era parte del Apolo 10. Fue retirado para una modificación y durante el proceso sufrió un daño en un tubo de llenado que no fue detectado.
Durante los ensayos previos al lanzamiento del Apolo 13, ese tanque no pudo ser vaciado correctamente. La solución fue calentarlo eléctricamente para forzar la evaporación del oxígeno sobrante. Ese calentamiento dañó el aislamiento de los cables internos del termostato, que estaban diseñados para 28 voltios, pero fueron expuestos a 65 voltios durante el proceso. El daño quedó en el interior del tanque, invisible. Cuando Swigert agitó ese tanque el 13 de abril, los cables dañados generaron un arco eléctrico. El oxígeno líquido se inflamó. El tanque explotó. Era un fallo que venía arrastrándose desde meses antes del lanzamiento. La tripulación regresó a la Tierra el 17 de abril de 1970. Los 3 sobrevivieron. Pero la pregunta que dejó el Apolo 13 y que sus ingenieros se hicieron durante décadas es esta. ¿Cuántos problemas más había en los sistemas que nunca se manifestaron porque la suerte estuvo del lado correcto? Y aquí llegamos al episodio que la mayoría de las personas no conocen. El que, en mi opinión, es el más desconcertante de todo el programa. Apolo 11, otra vez, pero esta vez en la superficie de la Luna. Armstrong y Aldrin habían aterrizado, habían completado la caminata lunar, habían vuelto al módulo Eagle y se estaban preparando para despegar y reunirse con Collins en órbita. Buzz Aldrin, al moverse dentro de la cabina, golpeó algo con su mochila. El disyuntor del motor de ascenso, el único motor que podía sacarlos de la Luna, se rompió. El disyuntor es un componente pequeño, un botón cilíndrico de plástico que sobresale del panel de control. Sin ese disyuntor, el circuito del motor de ascenso no podía cerrarse. Sin ese circuito cerrado, el motor no arrancaba. Sin ese motor, Armstrong y Aldrin se quedaban en la Luna para siempre. Aldrin lo describe en sus memorias, Magnificent Desolation, publicadas en 2009. En el momento en que se dio cuenta, el pánico fue inmediato y controlado al mismo tiempo. Miró el panel. El disyuntor estaba roto por la base. Y entonces hizo algo que parece extraído de una película de supervivencia. Tomó un bolígrafo Pentel, y lo insertó en el espacio donde había estado el interruptor para cerrar el circuito manualmente. Funcionó. El motor de ascenso del Apolo 11 arrancó el 21 de julio de 1969 con un bolígrafo de Buzz Aldrin haciendo las veces de interruptor. Si no hubiera funcionado, si el bolígrafo no hubiera hecho contacto adecuado, o si Aldrin no hubiera tenido esa presencia de ánimo, la misión Apolo 11 habría terminado en la Luna, de forma permanente, con los 2 primeros humanos que pisaron otro mundo. Ese detalle no apareció en las transmisiones en vivo, no se informó públicamente en el momento. El mundo celebró el regreso sin saber que dependió, en parte, de un bolígrafo. Hay un episodio más que vale la pena mencionar antes de cerrar, porque es la imagen perfecta de lo que fue el programa Apolo en su conjunto. El Apolo 12 despegó el 14 de noviembre de 1969, justo 4 meses después del Apolo 11. 36 segundos después del despegue, el cohete fue alcanzado por un rayo real, en pleno ascenso, a 2 kilómetros de altitud. El sistema eléctrico del módulo de comando colapsó. Los instrumentos de los astronautas Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean mostraron lecturas disparatadas o en blanco. Las luces de advertencia se encendieron en cascada. Momentáneamente, la nave perdió la telemetría con Houston. En Houston, los controladores de vuelo miraban pantallas llenas de datos sin sentido. Un controlador de sistemas eléctricos llamado John Aaron recordó algo. Meses antes, durante una prueba sin tripulación, había visto ese mismo patrón de datos incoherentes y había identificado que si se activaba el interruptor de Signal Conditioning Equipment, SCE, a la posición auxiliar, AUX, los sensores cambiaban a una fuente de alimentación de respaldo y volvían a funcionar. Aaron le dijo al director de vuelo, "Try SCE to aux". En la cabina, el comandante Pete Conrad miró a Bean y le preguntó si sabía dónde estaba ese selector. Bean lo sabía, lo había estudiado y activó el interruptor. Los instrumentos volvieron a la normalidad. Los 3 motores del Saturno V seguían funcionando. El Apolo 12 llegó a la Luna el 19 de noviembre de 1969. Lo que estos episodios tienen en común
desde el incendio del Apolo 1 hasta el rayo del Apolo 12, pasando por las alarmas del Apolo 11, la explosión del Apolo 13 y el disyuntor roto de Aldrin, no es que el programa Apolo fuera improvisado o irresponsable. Es lo contrario. Lo que revelan es un sistema diseñado bajo presión extrema, por humanos que cometían errores y los corregían, que encontraban fallos y los solucionaban, que se enfrentaban a lo desconocido y confiaban en su preparación para manejarlo. El patrón no es el fallo, el patrón es cómo respondieron al fallo. John Aaron memorizó patrones de datos oscuros de pruebas pasadas. Jack Garman escribió su propia lista de alarmas. Buzz Aldrin pensó con claridad mientras sostenía un bolígrafo sobre un circuito roto en la Luna. Neil Armstrong extendió el vuelo con 17 segundos de combustible porque había pasado cientos de horas en simuladores. La ingeniería construyó el cohete. La preparación humana lo llevó a la Luna. Pero también hay que decir esto con claridad. En varios de estos momentos, la diferencia entre el éxito y la catástrofe fue menor de lo que la historia oficial sugiere. Y eso es algo que merece ser reconocido, no como crítica, sino como medida real de lo que se logró. Hay una frase del director de vuelo, Gene Kranz, que se convirtió en el lema no oficial del control de misiones. Failure is not an option. Es una buena frase, poderosa, inspiradora. Pero lo que este repaso muestra es que la realidad era más matizada que eso. El fallo sí era una opción. Ocurrió. El Apolo 1 ardió. El Apolo 13 explotó. Un interruptor se rompió en la Luna. Una computadora se reinició 6 veces durante el aterrizaje más importante de la historia. Lo que no era una opción era rendirse ante el fallo. Y eso es distinto. No es una historia de perfección tecnológica. Es una historia de imperfección gestionada con una competencia extraordinaria. Una historia donde la presión política fijó plazos que la ingeniería tuvo que perseguir, donde cada misión fue una negociación entre lo que se sabía y lo que se ignoraba, y donde los momentos más dramáticos no ocurrieron en el espacio exterior, sino en las mentes de ingenieros y astronautas que tomaron decisiones en segundos con vidas humanas en la balanza. Lo que me parece más notable no es que llegaran a la Luna, es que dada la cantidad de cosas que salieron mal, llegaron a la Luna tantas veces. 12 astronautas pisaron la superficie lunar entre 1969 y 1972. 6 misiones de aterrizaje exitosas. Con toda la lista de fallos, alarmas, explosiones y soluciones improvisadas que hemos visto hoy. ¿Qué dice eso sobre la capacidad humana de operar bajo presión extrema? No tengo una respuesta única, pero sí creo que la historia del programa Apolo es más honesta y más impresionante cuando la contamos con todos sus fallos incluidos. Y quizás eso aplica a algo más que a la exploración espacial. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios cuál de estos momentos te pareció más impactante. Si quieres que profundice en el Apolo 13, en los efectos de la radiación cósmica sobre los astronautas o en los debates técnicos que aún persisten sobre el programa. Dale like si esto te hizo ver las misiones Apolo de una forma diferente y suscríbete al canal si quieres seguir encontrando las historias que la historia oficial deja entre líneas. Esto es Pasado Censurado, donde el pasado aún guarda secretos.